¿Qué es el trabajo? Esta es una de esas preguntas fundamentales que solemos dar por sentadas. A menudo respondemos, es lo que hacemos para ganar la vida, para pagar las cuentas, para sobrevivir. Pero si nos detenemos un momento y lo pensamos con un poco más de profundidad, el trabajo es mucho más que eso. El trabajo es una parte de nuestra esencia. Es una de las formas más poderosas a través de las cuales nos realizamos como seres humanos. Desde tiempos ancestrales, trabajar ha sido una forma de transformar el mundo, pero también de transformarnos a nosotros mismos. El trabajo no es solo una actividad económica, es una práctica existencial. El trabajo ha creado al propio hombre. No es una exageración. A través del trabajo desarrollamos habilidades, construimos herramientas, formamos comunidad. El trabajo es un vínculo, es un lenguaje, es cultura, es nuestra historia. Y sin embargo, hay una contradicción profunda, porque si bien el trabajo puede darnos sentido, también puede quitárnoslo. La misma palabra, trabajo, que proviene del latín, nos habla de una máquina de tortura, y no es el único ejemplo, también lo podemos encontrar en el alemán y en el ruso. El trabajo se relaciona con dolor, esfuerzo o castigo. En la tradición judio-cristiana, trabajar aparece como una consecuencia del pecado original, el cual nos dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Dice el Génesis, así el trabajo ha sido históricamente una carga, algo que soportar, algo que no se elige. Durante siglos, el trabajo fue reservado para esclavos y pobres. Los poderosos eran aquellos que no necesitaban trabajar. Pero con el paso del tiempo esa percepción cambió, al parecer. La Reforma Protestante, la Ilustración y luego la Revolución Industrial dieron lugar a una nueva visión, el trabajo como vocación, como medio de autorrealización y progreso. Esta nueva visión nos traía y nos hablaba ya no solo de sobrevivir, sino de crecer. Se entendía que al trabajar el ser humano no solo produce cosas, sino se produce a sí mismo. Hoy, inmersos en el siglo XXI, ¿realmente creemos que trabajamos para vivir mejor? ¿Que el trabajo es la oportunidad de ascenso? ¿Que existe realización? Hablamos incluso de trabajo digno, pero aquí es donde volvemos a la realidad, porque en países como México realmente podemos decir que la mayoría de las personas trabajan con dignidad. Y creo que la respuesta es bastante clara si nos detenemos a observar un poco de lo que sucede allá afuera. Hoy más de la mitad de las personas trabajadoras en México, más del 55%, están en condiciones de informalidad. ¿Qué significa esto? Que trabajan sin contrato, sin prestaciones, sin seguridad social, que no tienen acceso a servicios de salud, ni vacaciones, ni pensión mucho menos, que ya parecería algo utópico, que su esfuerzo, su tiempo y su energía no se traducen en estabilidad ni bienestar. Muchos sobreviven con ingresos mínimos que no alcanzan para cubrir lo más básico, alimento, vivienda o educación. Pero esto parecería ya un discurso demasiado dicho y desgastante. ¿No lo creen? Claro que lo es, pero lo peor de todo es que aún no ha cambiado nada. Y no creo que se trate de trabajar más o trabajar menos, ya que México es de los países con mayor número de horas trabajadas. No creo que se trate de querer más o querer menos. Trabajar más no significa nada. Trabajar más no significa vivir mejor. Significa vivir más cansado, más estresado, más enfermo. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México está entre los países con peor equilibrio entre la vida y el trabajo. A esto sumemos los riesgos laborales, el acoso, la discriminación, la precariedad, el miedo constante a perder el empleo, la corrupción, la inseguridad. Esto se convierte en una bomba de tiempo. Y lo peor de todo es que muchos de los trabajos más esenciales, los que sostienen la vida, como el campo, el cuidado, la limpieza, son precisamente los que más mal pagados están y los menos valorados. ¿Cómo puede ser que quien cultiva los alimentos no tenga para comer o quien cuida de otro no tenga seguridad social? ¿Qué clase de sistema permite semejantes contradicciones? Vivimos en una economía que prioriza la productividad sobre la persona, la ganancia sobre la dignidad, el rendimiento sobre el descanso. Se nos enseña que el éxito depende únicamente de nuestro esfuerzo individual, que si alguien fracasa es porque no se esforzó lo suficiente, porque esa narrativa ignora las desigualdades estructurales, la falta de oportunidades, la discriminación, el racismo, el clasismo. Se nos exige competir cuando no todos parten del mismo punto de inicio. Mientras unos heredan empresas, otros heredan deudas. Mientras unos tienen contactos, otros enfrentan en puerta enfermedades que no van a poder atender porque no tienen los recursos necesarios. Lo cual... Pero no solo se trata de señalar lo que está mal, también es necesario imaginar y construir alternativas. Necesitamos urgentemente cambiar la forma en que vivimos y vemos el trabajo, que tenga como eje principal al trabajador y su dignidad, aunque esto parezca demasiado obvio.
es algo que falta demasiado. Pero, ¿cómo empezamos a transformar esta realidad? No se trata solo de cambiar leyes, sino de visibilizar las causas que han sido históricamente ignoradas. De dar voz a quien sostiene a este país con sus manos, sus cuerpos, sus jornadas interminables, a las trabajadoras del hogar que han exigido por años condiciones dignas, a los campesinos que alimentan al país sin recibir lo justo, a los repartidores en bicicleta que enfrentan la precariedad disfrazada de modernidad, a los jóvenes que no consiguen su primer empleo, a los adultos mayores que deben seguir trabajando porque su pensión no alcanza, si es que la tienen. Se trata de mirar de frente a las injusticias laborales que hemos normalizado, dejar de romantizar el echarle ganas y empezar a hablar de derechos, de exigir a las empresas y el Estado condiciones que permitan vivir, y no solo sobrevivir, y de organizarnos porque solos quizás seamos insignificantes, pero juntos nos volvemos más incómodos y eso sí que nos ayuda. Es momento de que estas luchas no solo sean aisladas, que la dignidad del trabajo no sea un privilegio sino un principio, porque detrás de cada salario mínimo hay una historia de esfuerzo que merece justicia, porque detrás de cada empleo informal hay una familia que necesita seguridad, porque detrás de cada persona que trabaja hay un ser humano con sueños, con cuerpo, con límites. Quizás sea buena idea construir primero una cultura que celebre el descanso tanto como el esfuerzo, una cultura que no mida el valor de una persona por su productividad, sino por su humanidad, que entienda de una vez por todas que la vida digna no nace del sacrificio perpetuo, sino del equilibrio, del respeto mutuo y de la justicia compartida. Trabajar no debería doler, no debería enfermarnos, no debería ser sinónimo de miedo, de explotación o resignación, porque el trabajo puede ser otra cosa, puede ser una forma digna de compartir una herramienta de libertad, un acto colectivo de construcción del mundo que soñamos, aunque suene demasiado fantasioso. Y ese mundo comienza cuando dejamos de aceptar lo inaceptable, cuando decidimos no callar más, cuando entendemos que esta lucha no solo es laboral, es profundamente política, ética y humana. Es una lucha por el derecho a vivir bien, a tener tiempo para estar con quien amamos, a no tener miedo del mañana, a encontrar sentido en lo que hacemos cada día. Cuando hablamos de transformar el trabajo, no significa únicamente mejorar los salarios o reducir jornadas, aunque claro está que esto es urgente, pero también se trata de cambiar la forma en que lo concebimos, porque mientras el trabajo siga siendo visto solo como un sacrificio, como una carga, como un castigo, seguiremos construyendo sociedades cansadas, rotas y desiguales. El trabajo puede y debe ser una fuente de orgullo, de crecimiento, de alegría, pero para que esto sea posible necesitamos más que reformas, necesitamos voluntad colectiva, compromiso social, justicia estructural y esperanza activa. Y aunque parece algo fantasioso que no va a suceder, que aunque parece imposible o va a ser un camino lleno de dificultades, sumamente tortuoso, es necesario que lo hagamos, es necesario intentarlo. Porque al ser parte del proletariado, al ser parte de la mayoría de ese sector con menos privilegios, con dificultades sistemáticas, no podemos hacer como si no pasara, porque de todas formas estaríamos omitiendo que vivimos en un mundo lleno de precariedad y miseria. Es importante trabajar por nuestros derechos. Y sin intenciones de que esto suene a una clase de discurso político donde prometen cosas imposibles y no se van a cumplir, creo que el objetivo de este video más que nada es intentar reflexionar un poco sobre lo que significa el trabajo, porque el trabajo debería significar una oportunidad de generar una identidad, de resignificar nuestra fuerza de trabajo. Creo que es importante darle la visibilidad necesaria a todo lo que hacemos, a las múltiples explotaciones y abusos que se viven día con día en los espacios de trabajo. Y sin más, seguir luchando y acercarse a la colectividad, resignificar los espacios sindicales, donde se han logrado pequeños pero importantes avances sobre los derechos laborales. Dejar de desprestigiar estos espacios donde sí que surgen cosas, claro que se corrompen, porque en la colectividad es complejo mantener una estructura con orden, pero es importante generar esta incomodidad. Y creo que sin más, ¿qué es el trabajo?